emergencia, las cuales no se han dejado de presentar, sino que han venido en aumento. También ha afectado la reducción en la presencia y apoyo de organizaciones humanitarias internacionales por los recortes de fondos que se dieron durante 2025. Termina haciendo referencia a los riesgos que diversas organizaciones y entidades como la MOE, la Defensoría del Pueblo y Human Rights Watch hemos advertido frente al desarrollo de las elecciones legislativas y presidenciales. Es urgente que el gobierno tome las medidas correspondientes para garantizar unas elecciones libres y en paz. Un joven congresista tomó la palabra y lanzó una de las intervenciones más explosivas contra el gobierno de Gustavo Petro. Sin rodeos, cuestionó la política de seguridad, los acercamientos con grupos armados y lo que calificó como concesiones peligrosas al crimen organizado. Sus palabras encendieron el recinto y dejaron un mensaje directo: el país no puede normalizar lo que está ocurriendo. Honorables representantes, funcionarios del gobierno, representantes de la sociedad civil, entes de control y representantes de la comunidad internacional, un cordial saludo. Human Rights Watch es una organización que investiga vulneraciones y abusos a los derechos humanos, los expone y genera recomendaciones e incidencia en búsqueda de transformar las situaciones que causan estos abusos. Si bien no tenemos un mandato específico sobre seguimiento a la implementación del acuerdo de paz, expondré 4 hallazgos relacionados con retos para la construcción de paz, los cuales están reseñados en el capítulo de Colombia de nuestro Informe Mundial 2026, lanzado hace algunas semanas. En primer lugar, casi una década después de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, las fallas en su implementación, junto a la ausencia de políticas de seguridad efectivas y protectoras de derechos humanos durante varios gobiernos, han permitido que la violencia tome nuevas formas y los grupos armados amplíen su presencia y control territorial, generando graves abusos contra civiles. Los territorios más afectados son aquellos que están en disputa entre grupos armados y de crimen organizado: Cauca, Guaviare, Catatumbo, Caquetá, sur del Huila y sur de Bolívar. En otros territorios en los que hemos visto una aparente disminución de los indicadores de violencia, encontramos una consolidación de gobernanza criminal de grupos, especialmente en el Bajo Putumayo, algunas zonas de Nariño, sur de Córdoba y Antioquia. En segundo lugar, se ha presentado un deterioro en las condiciones de seguridad territorial y a pesar de la estrategia de paz total del gobierno de Gustavo Petro, el 2025 estuvo marcado por una de las peores situaciones humanitarias de la última década. Se presentó la cifra más alta en desplazamiento forzado en los últimos 18 años, con más de 96.000 víctimas. Más de 137.000 personas fueron víctimas de confinamiento, representando un incremento de más del 12% frente a 2024. Durante los últimos 4 años, el homicidio aumentó en un 1.4%, los secuestros en 191% y los asesinatos de miembros de la fuerza pública en un 33%. La situación de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes es particularmente crítica, con más de 1.300 casos y un aumento de más del 280% durante los últimos 4 años. Cada caso de estos es una tragedia y una falla del Estado en su deber de protección. En tercer lugar, frente a la Jurisdicción Especial para la Paz, las condenas de 8 años de restricción efectiva de la libertad por crímenes de lesa humanidad y de guerra al último secretariado de las antiguas FARC y a 2 exmiembros del Ejército son un paso trascendental para la justicia y la implementación del acuerdo de paz. Sin embargo, las sentencias no establecieron un sistema de vigilancia estricto ni definieron claramente el perímetro al que se va a restringir el movimiento de los condenados. Subsanar este defecto en estas y en futuras sentencias es fundamental para cumplir la obligación que tiene el Estado colombiano de sancionar crímenes internacionales, así como es importante el compromiso del gobierno colombiano en la implementación de las sanciones propias. En cuarto lugar, los altos niveles de pobreza, especialmente en comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes, siguen siendo un grave problema de derechos humanos en Colombia. Como ya se ha dicho acá, el Acuerdo de Paz creó los programas de desarrollo con enfoque territorial para transformar las zonas más afectadas por la pobreza, el conflicto armado y las economías ilícitas. Sin embargo, encontramos los esfuerzos para implementar los PEDET limitados. Apenas el 63% de las más de 33.000 iniciativas tienen una ruta de implementación activada después de casi una década. En 2024, la tasa de pobreza multidimensional en estas zonas PEDET era más del doble de la tasa nacional. Los esfuerzos se han concentrado en la actualización de los planes de acción para la transformación regional, proceso de planeación que ha tomado cerca de 3 años. Las comunidades en territorios como Catatumbo, Putumayo, sur de Bolívar,
nos han comentado que están profundamente frustradas con el proceso de los PEDET. Todo esto se ve agravado por los problemas de presencia institucional, los limitados recursos que tienen las autoridades locales para responder a situaciones humanitarias de emergencia, las cuales no se han dejado de presentar, sino que han venido en aumento. También ha afectado la reducción en la presencia y apoyo de organizaciones humanitarias internacionales por los recortes de fondos que se dieron durante 2025. Termina haciendo referencia a los riesgos que diversas organizaciones y entidades como la MOE, la Defensoría del Pueblo y Human Rights Watch hemos advertido frente al desarrollo de las elecciones legislativas y presidenciales. Es urgente que el gobierno tome las medidas correspondientes para garantizar unas elecciones libres y en paz. Muchas gracias. Muchas gracias a Human Rights Watch, a Nelson González. Le doy la palabra a Raúl Rosende, agradeciendo pues todo el trabajo como jefe de la misión adjunta, jefe adjunto de la misión de verificación de Naciones Unidas. Agradecerle muchísimo la presencia en Colombia. Gracias. Bueno, muchas gracias al representante Alirio Uribe por invitarnos a participar en este importante evento. Para nosotros realmente es fundamental, a 10 años casi de la firma del acuerdo, es fundamental mantener estos espacios para mantener alto el tema del acuerdo en la agenda nacional y en la agenda internacional. A veces un problema que hay en los acuerdos de paz es que pasa el tiempo y se sufre como una amnesia, ¿no? Yo creo que eso no está pasando en Colombia, pero siempre existe el riesgo. Entonces, convocar este tipo de escenarios para discutir y rediscutir la importancia del acuerdo y la importancia de perseverar en la implementación del acuerdo nos parece que es fundamental. Si bien el tema de hoy es el estado de implementación en el momento actual, yo no quiero dejar pasar la oportunidad para mencionar el buen comienzo que tuvo el proceso de implementación, que fue el proceso de dejación de armas que tuvo lugar en el 2017. Ese proceso fue masivamente observado por las Naciones Unidas y podemos decir que fue un proceso que se dio de manera eficaz, de acuerdo a los principales estándares en la materia a nivel internacional. Fue un buen comienzo. También el proceso de dejación estuvo precedido por un cese al fuego entre el gobierno de la época y las entonces FARC-EP, y dicho cese al fuego también se dio de manera muy eficaz. ¿Cómo pensamos que estamos en el momento actual? Dado que tenemos pocos minutos, voy a enfatizar los temas fundamentales y también los temas fundamentales de nuestro mandato como misión de verificación de Naciones Unidas. En primer lugar, quiero referirme al tema de la tierra, donde nosotros hemos registrado en los últimos tiempos avances importantes, avances significativos. Por primera vez se ha avanzado en lo que tiene que ver con compras de tierras por parte del Estado y por parte del Fondo de Tierras, el tema de la distribución de parcelas a los campesinos pobres, cerca de 290.000 hectáreas han sido distribuidas. Todavía estamos lejos de la meta, pero lo importante es que la dirección va en el sentido correcto. A nivel de la formalización, donde el número realmente es significativo, 3.6 millones de hectáreas han sido formalizadas de una meta de 7 millones, quiere decir que ya estamos cerca de el 50% de lo que estableció el acuerdo de paz, lo cual nos parece sumamente relevante. Y también, según cifras oficiales, a nivel del catastro, el catastro multipropósito, que es un tema clave. A veces el catastro se lo mira como un tema técnico, ¿no? Tecnocrático. Es cierto, tiene una dimensión técnica inequívoca, pero al mismo tiempo el catastro es un tema fundamental para el desarrollo rural. No puede haber desarrollo rural sin catastro. Y según las cifras oficiales, estamos en un 27% de avance. Entonces nos parece que estos elementos son claves. El punto 1 del acuerdo es fundamental teniendo en cuenta la gran desigualdad que hay en el campo colombiano. Y esto como fuente de la pobreza rural y como fuente de la violencia y de la conflictividad
en las zonas rurales. Hay estudios sobre el Gini rural en Colombia que sitúan el Gini del campo colombiano como uno de los más desiguales en el mundo. Entonces, claro, eso es un tema que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver con la conflictividad, que tiene que ver con la violencia, y pensamos que el punto 1 del acuerdo proporciona las herramientas y los elementos fundamentales para comenzar a superar eso. Y nos parece que estas medidas son importantes. También destacar, como otro punto fundamental del proceso, la reincorporación. Nos parece muy significativo que a casi, de vuelta, 10 años de la firma del acuerdo, 11.000 firmantes estén vinculados a proyectos y la aprobación de lo que fue el PRI, el Programa de Reincorporación Integral, en lo cual hay dos elementos claves en los cuales se ha trabajado y hay que seguir trabajando. Primero, la sostenibilidad de los proyectos. Es clave la sostenibilidad para que los firmantes sigan teniendo una perspectiva socioeconómica de futuro. Y, en segundo lugar, el carácter comunitario de la reincorporación, para que las acciones que se toman y los proyectos que se implementen no beneficien únicamente a los firmantes, sino que beneficien a las comunidades circunvecinas, lo cual también es muy importante de cara a la reconciliación. Ahora, claramente el principal desafío tiene que ver con la seguridad o con la inseguridad en las zonas rurales del país. Nosotros pensamos que en el 2017, cuando se produjo la dejación de armas, el Estado no llegó a los territorios, y al no llegar al Estado a los territorios, obviamente llegaron otro tipo de actores no estatales, y eso ha generado violencia, ha generado violaciones, ha generado afectaciones a los firmantes, afectaciones a los líderes sociales. En estos momentos estamos cerca de 500 firmantes que hicieron dejación de armas, que nos entregaron las armas a nosotros como Naciones Unidas, que han sido asesinados, y esto es uno de los principales talones de Aquiles en el proceso de implementación del acuerdo. Entonces, la inseguridad de los firmantes en particular como una de las debilidades fundamentales. Ahí ha habido algunos avances a nivel de la política de desmantelamiento de organizaciones criminales. Esta política, después de varios años, fue aprobada, lo cual es un paso adelante. Ahora hay que avanzar también en la implementación de la misma. Y un punto que nos parece que es clave en el tema de combatir las agresiones contra firmantes y líderes sociales tiene que ver con la lucha contra la impunidad, ¿no? Los niveles de impunidad siguen siendo altos. Allí, desde la Unidad Especial de Investigaciones de la Fiscalía, se comienzan a hacer algunos avances. Combatir la impunidad fundamentalmente es que haya mayor cantidad de sentencias contra autores materiales e intelectuales de los homicidios, de los asesinatos. Sigue. Dos minutos, Raúl, 2 minutos. Sí, con uno estoy bien, yo creo. Bueno. Entonces, nos parece que el tema requiere mayores esfuerzos, repito, para poder atender este flagelo que hemos tenido, que es el asesinato de firmantes y líderes sociales. También menciono otro punto que ha quedado pendiente y sobre el cual hay que seguir trabajando, y es que todavía hay decenas de acreditados, firmantes acreditados, que están detenidos en cárceles. Y ahí hay que seguir trabajando, bueno, con comunes, con el gobierno, con la JEP. La JEP también allí es importante el trabajo y la coordinación con ellos, para analizar esos casos y ver realmente cómo se puede solucionar esa situación. De cara al futuro, sobre los pendientes, bueno, el principal marco legal pendiente que tenemos es la jurisdicción agraria. Como dijeron los anteriores expositores, hubo avances en la ley estatutaria de la jurisdicción agraria, pero, sin embargo, todavía está pendiente la ley ordinaria, lo cual es fundamental para formalizar los procedimientos y los mandatos de los jueces que van a estar trabajando en esta jurisdicción.
Y en temas ya no legislativos, sino de política pública, nos parece que hay que continuar profundizando la reforma rural, es clave para lograr las metas establecidas en el acuerdo, continuar trabajando en la sostenibilidad de la reincorporación de los firmantes y en materia de seguridad, la llegada del Estado a los territorios, la gran materia pendiente, la llegada del Estado a los territorios, la implementación de la política de desmantelamiento y la lucha contra la impunidad. Muchas gracias. Agradecemos al jefe adjunto de la Misión de Verificación de Naciones Unidas. Señor Scott Campbell, le damos la bienvenida, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. Para los que nos siguen por el canal del Congreso, tenemos dos mecanismos permanentes de Naciones Unidas, uno para el cumplimiento del acuerdo de paz y otro para el respeto a los derechos humanos. Bienvenido. La intervención fue frontal y sin matices. El joven representante no solo criticó decisiones puntuales del gobierno de Gustavo Petro, sino que planteó una acusación política de fondo, que la política de paz total terminó fortaleciendo a estructuras criminales en lugar de debilitarlas. Señaló que los ceses al fuego, las negociaciones sin resultados concretos y la falta de autoridad han permitido que grupos ilegales amplíen su control territorial y sus rentas ilícitas. La acusación más grave fue la insinuación de que el gobierno ha sido permisivo con el narcotráfico, ya sea por omisión o por cálculo político. Según su discurso, mientras se habla de diálogo y transformación social, el país registra más cultivos ilícitos, más control armado en regiones estratégicas y más presión sobre comunidades rurales. También cuestionó la coherencia del Ejecutivo, promesas de cambio que no se tradujeron en mejoras de seguridad, discursos de transformación que no frenaron la violencia en departamentos golpeados por el ELN y disidencias, y un modelo que, según él, debilitó la moral de la fuerza pública. Más allá del tono político, lo que quedó en el ambiente fue una inquietud real. ¿Ha funcionado la estrategia de seguridad del gobierno? ¿O ha generado un reacomodo del crimen organizado con mayor margen de maniobra? Esa es la discusión que hoy divide al país. El joven cerró con una idea contundente: Colombia no puede permitir que el miedo, la intimidación o el avance del narcotráfico se normalicen bajo ningún discurso. Para él, la seguridad no es negociable y el Estado no puede parecer ambiguo frente a estructuras ilegales. El debate seguirá. Pero lo cierto es que intervenciones como esta reflejan que la crítica al gobierno de Gustavo Petro ya no viene solo de figuras tradicionales de oposición, sino también de nuevas generaciones que exigen claridad, firmeza y resultados concretos en materia de orden público y lucha contra el narcotráfico.